Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro hoy de estos vivos que estamos haciendo los lunes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos una persona de Chile que va a hablar con nosotros. Espero que les guste el invitado. Tenemos a Ale Bertorello ya acá también. Miren qué bien. Hoy vamos a hablar con gente chilena, que para nosotros es la primera vez, pero bueno, lo vamos a hacer. Estamos esperando que la gente se comunique, que la gente esté con nosotros. Estamos esperando que Vicente también se comunique. Hola Ale, querido, ¿cómo estás? Me alegro mucho de escucharte. A ver qué tenemos acá en línea. Lo tenemos al profesor Lardó. Al que no veo es a Vicente todavía. Hola Mani, Daniel, maestro, Oh, ¿cómo estás? ¿Todo bien? todo muy bien, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien, todo muy bien. ¿Vos todo en Bien, orden? todo en orden, todo tranquilo, muy bien. Hoy tenemos un invitado chileno, como dijiste vos, un gran amigo, eh, joven, con una gran experiencia, así que vamos a compartir, y muy interesante porque tiene una carrera muy rica como preparador físico y al mismo tiempo un lado académico, se ha dedicado a dar clases en la universidad y a seguir capacitándose, entonces es muy interesante. ¿Cómo anda No lo Daniel? veo, todo bien. Tengo la casa un poco, está complicado mi vida en estos días porque mañana me tengo que mudar. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, mañana me mudo, así que tengo la casa un poco tomada, pero bueno, se hace lo que se puede. No Pero te no podíamos fallar. Tenemos un gran invitado, así que es importante para nosotros tenerlo, poder hablar con él. Sí, señor. Es- Ahí vi Todavía que no se lo encuentro. conectó, ahí vi que se ¿Mm? conectó, puso hola. Acá está. Sí, sí, invitamos. Vamos nomás. A ver, Vicente, a ver cómo estamos. iPad poco. A ver. Hola, ¿cómo están? ¡Opa! Hola. ¿Cómo, Bueno, cómo Vicente, ¿cómo están? estás? ¿Todo ¿Me bien, escuchás? no? Sí, sí, todo bien. Ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí. Antes que todo, Muy muchas bien. gracias. Un placer conocerte. Un placer, yo no te Igualmente. conocía. Así que te voy a dejar con la persona que más te conoce. Así que vas a empezar a Sí, hablar un pues, poco con con el Lea. Lea. Así estás más tranquilo y después yo cuando tenga alguna pregunta que hacerte, te la hago, ¿ok? Antes de todo, Perfecto, muchísimas muy bien. gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación No, y muchas gracias a nada, ustedes. espero que te sientas bien y estés tranquilo. Sí, no, todo bien. Muchas gracias a ustedes por serme parte de esto. Yo sé que ustedes son muy grandes profesionales. Inclusive acá el mismo Eduardo me ha mencionado mucho también de ti. Eduardo, Que eres un gran profesional. Sí, Eduardo Guillaume, aquí estamos trabajando junto con él en la sección chilena de vóley femenino. Hemos hecho un buen trabajo juntos durante los 4 años que ya estoy trabajando con la sección. Así que no, contento de estar con él y aparte ser dentro de la familia del voleibol, tanto nacional como internacional. ¿Mm? Bueno, me parece bárbaro. Mm. Gracias un placer que estés trabajando con él, con Guille. Es un gran tipo. Así que Sí, nada, una gran persona. Ujú. sí. Más sí, allá de señor, todo lo que sepa de vóley, que es mucho, creo que lo más Mm. importante es un gran tipo. tal Sí, cual. una gran persona. Sí, sí. Bueno, un poquito, vamos a presentarlo a Vicente, estamos en vivo, tenemos 16, 12, 13, 15, ya estamos tratando de hacer un hábito en esto de lo que es APF Voleibol, de tener un vivo por semana con invitados. Eh,
Vicente, me imagino, debe estar más que preparado, pero tenés toda la presión porque vení después de La verdad Horacio que Dileo, vení después de Horacio Dileo, Marcelo Méndez, tuvieron unos pesos pesados. No, no, no. Y la idea es de APF Voleibol, como decía él, generar una comunidad de voleibol que al final siempre nos conocemos de algún lado. Es muy loco porque a todos nos ha tocado andar por lugares muy raros, muy extraños, donde nunca pensamos que íbamos a estar. El voleibol nos puso ahí y alguien conocíamos y alguien conocemos. Y la relación con Vicente viene así. Hace más de 20 años que en aquel momento las redes sociales no eran las de hoy, en la actualidad. Yo tenía un viejo canal de YouTube en donde empecé a subir algunos videos mm, de lo que hacíamos con los equipos de Liga Nacional de Voleibol y él se conectó desde YouTube. Y luego más tarde la conexión fue por Facebook y luego cuando fui a Chile fui a una clínica de básquetbol y ahí lo invité. No, y ahí nos conocimos personalmente. Luego me tocó ir a dar un congreso a una universidad muy importante y esa vez dije, Eduardo, tengo que presentarte a alguien, a Eduardo Guillaume. mm. Ya era el entrenador de voleibol de Chile hacía mucho tiempo y le digo, este vale la pena, este profe pone la lupa porque este es de los que... ¿Y por qué? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? No va a ser un profe. Y la verdad que desde siempre Edu me destaca eso, le gusta eso. Y bueno, como decíamos, antes que te conectaras, Bicho, más allá de que también hacíamos un poquito de referencia a tu presencia como preparador físico, actualmente con el voleibol, que es lo que vamos a hablar, porque es a lo que nos dedicamos, pero también trabajas con otras disciplinas, hace muchos años trabajas Mm. en el Comité Olímpico Chileno, que también has desarrollado un área académica en la cual sos profesor universitario. Así que esa es un poquito la presentación. También él es uno de los asociados de nuestra asociación, es uno de los que ya está asociado. Vos también podés ser parte, es una asociación que la idea es compartir, generar contenidos, tener cursos, intercambiar conocimientos. Y bueno, y él es uno de nuestros asociados, tiene una experiencia muy buena, tiene un bagaje conceptual muy bueno y hoy queremos un poquito mostrar lo que se hace en diferentes partes, en diferentes latitudes, en este caso en Chile. Y por eso le invitamos a Vicente, que es un referente. Así que bienvenido y contanos un poquito en qué momento están de la selección actualmente. Bueno, acá la selección estamos trabajando para la Copa América, que nos tocaría en un mes más, y nos han confirmado para ir a los Sur, a los Juegos Sudamericanos, que es parte del Comité Olímpico de Chile. Es muy importante ser parte del comité que nosotros como país estar dentro de la cantidad de deportistas que hay. Aparte de mi deportista, como dijo Leandro, yo también trabajo con otros deportistas que también van a estar ahí. Y después tenemos la clasificación al Mundial en Río, no, creo que es antes en Río, y después nos vamos, creo que, a los Juegos, ¿sí? Y esas son las competencias que tenemos ahora. Estamos trabajando desde febrero, después que terminó la Liga Nacional. Hemos hecho algunas evaluaciones físicas principales que todo el mundo hace, sobre todo a través de la fuerza, la velocidad, algunas de asimetría, ¿cierto? Para poder ver qué pasa, ¿cierto? Con algunos segmentos corporales. Y hemos trabajado ya desde la base sí, de fuerza. Acá el modelo de periodización de entrenamiento que uso es más que nada un poco clásico porque el número de competencias que tenemos es muy bajo, entonces por Bien, eso es muy difícil poder planificar como deporte de equipo, pero igual yo le doy ese énfasis, obviamente, de poder pasar de lo general a lo específico. Ya estamos netamente en eso, estamos trabajando por posición de juego, acciones que son ante las demandas específicas del vóley. Igual soy jugador de vóley, así que jugué vóley hace mucho tiempo atrás, jugué de punta y de puesto, así que entiendo muy bien, y aparte todo lo que he aprendido con Eduardo, que todo lo que él hace de la parte
táctica, en posición de juego, yo lo aplico un poco en la parte física para no solamente aplicar ejercicios de gimnasios, también obviamente incorporo ejercicios que son más en relación a otros movimientos libres o una dinámica de movimiento más específico para que las niñas no se sientan así como los que solamente hacen pesas. ¿Ya? Eso también a mí por lo menos me gusta mucho porque el jugador de vóley, si bien se forma obviamente en el gimnasio con la parte física, la fuerza y todo lo que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Pero también me gusta mucho que cada una tenga su función específica, según obviamente la demanda del juego y también cómo ellas se pueden potenciar en sí dentro de la cancha y que eso va a poder también mejorar tanto los aspectos técnico-tácticos y lo que también me pida el entrenador. Estamos muy conectados con Eduardo para poder ver qué es lo que necesita cada jugadora, cada posición, cada cosita chica que me dice, mira, el pie de ella, el brazo de ella, que puede ser que esto lo podemos potenciar con la presión física. Así que estamos en eso netamente. Te hago una pregunta, gente. Sí, sí. ¿Tienen liga? ¿Hay liga ahí? Sí, el problema es que la liga es muy corta, dura 3 a 4 meses aproximadamente y eso obviamente se va la jugadora con el club y el problema es que no tenemos mucha relación con el cuerpo técnico, obviamente debería porque son las jugadoras que están acá. El problema es que nosotros pasamos más con ellas que ellas en el club. Entonces yo me dedico casi 8 meses a ella y son 3 meses que yo la libero. A mí no me gusta mucho meterme en la parte de los clubes porque también me gusta que ellos trabajen, que ellos también pongan su punto de vista porque están tan pocas con ellas que también es importante que también los clubes puedan generar sus propias cargas de entrenamiento y tenemos jugadoras que actualmente están afuera, ya digo, jugando en otros países como España, Portugal, Perú, Argentina, que por lo menos es demasiado. Entonces, sí o sí estoy igual en contacto con las jugadoras para ver cómo están, cómo se van eh, desenvolviendo en cada liga. Y si alguien necesita alguna ayuda física, que ya me ha pasado con algunas jugadoras, obviamente estoy atrás para poder darle ese apoyo físico que necesitan. ¿Mm? Bien, muy bueno, muy bueno. Hoy actualmente Chile tiene, como decías, tiene liga masculina y tiene liga femenina, y Sí, ustedes prácticamente lo que hacen exactamente. es, estuvo muy interesante lo que dijiste, que si bien a vos te gustaría tener un modelo de periodización X, lo que haces es adaptarlo porque incluso los mismos Sí, rivales de ustedes tienen, cuando van a jugar la Copa América o la Copa de Sur, los otros equipos por ahí sí tienen jugadoras que compiten 10 meses en el club o 9, y entonces sí. tuviste que hacer una adaptación al contexto a lo que era ustedes. ¿Y cómo es en el caso de las jugadoras que viven todas en Santiago de Chile, las que no son de Santiago? Sí, ahí es importante poder considerar, tenemos jugadoras que son de región, Sí, como señor. Dominga Erwin y Petra Schwarzman, que son como las pilares fundamentales dentro del equipo, y eso es algo que la federación se organiza para que las jugadoras estén acá 100% con nosotros, algunas están viviendo en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y tienen la posibilidad de poder también estar trabajando acá en el Centro de Entrenamiento Olímpico, donde estuvo Leandro conmigo acá hace un tiempo atrás. Y bueno, yo estoy acá todo el día, así que hacemos entrenamiento físico en la mañana, en la tarde hacen la parte específica con Eduardo, pero el problema que tenemos es que casi el 80% de las jugadoras son estudiantes de universidad y la presión física está muy pegada a la parte técnica táctica, entonces el físico, por ejemplo, de las cargas de la mañana, obviamente son muy diferentes a las cargas de la tarde, porque las horas de descanso influyen mucho, a mí me gusta mucho darles esa importancia a los trabajos de recuperación o el descanso que tienen que tener entre cada sesión para que las jugadoras obviamente se sientan bien y puedan reducir lo que es el riesgo de lesión. Tiene que cambiar muchas veces casos particulares de Sí, cada jugadora es, porque
asisten a la universidad y no pueden ir a la mañana, entonces tienen que hacer a la tarde un turno integrado, vóley, Ex- gimnasio más vóley. Exactamente, sí, eso es como la Bueno, realidad que tenemos nosotros, así que es complejo. ¿Mm? sabés que hay un montón de equipos y de selecciones que están Mm, optando por ese sistema de hacer todo un turno largo. Algunos sí, hacen trabajo con la pelota y después hacen el trabajo con las pesas y otros están haciendo el trabajo con las pesas y después con la pelota. ¿Qué opinas de este cambio que algunos por necesidad, como quizás te puede pasar a vos, otros por sí. elección? Si vos tuvieras que elegir, ¿qué harías? Yo primero hago las pesas. Las pesas, eso ya está programado con Eduardo. Si que en el caso que realmente exista una modificación, si es entrenamiento post entrenamiento de pelota o, ¿cierto? Hago más ejercicio de prevención de lesiones. Debajo la carga, hago ejercicio más de activación neuromuscular y que realmente para poder evitar un alto estrés, porque pasar de jugar la cantidad de saltos que hay, que también usamos el belt, que se llama salto, para poder Ver. ir sumando la cantidad de saltos por sesión. Eso obviamente entrega la información para poder hacer una mejor cuantificación de carga. Así que en el caso que pase, que insisto, la presión física es después del entrenamiento de cancha, yo sí o sí hago un entrenamiento más de prevención de lesiones, muchos ejercicios isométricos, activación neuromuscular, para que realmente la ondulación de cargas es mucho más importante, más aún el deportista que compiten o que son deportistas durante un nivel competitivo, que realmente estas micro ondulaciones de carga te permite poder recuperarte en medio de. Si yo, por ejemplo, aplico una carga pesada después de entrenar, obviamente al día siguiente o a los días posteriores, ya la semana de entrenamiento la voy a tener que modificar porque si lo mío fue pesado y lo de Eduardo fue pesado, por ejemplo, en cancha, ¿qué pasa a los días posteriores? ¿Mm? Eso es lo que también hay que considerar. Yo siempre Además, digo, ojalá llegar bien al viernes, que es lo, según lo que hemos planificado. ¿Mm? además de tener el control del BERT, lo usás para controlar las intensidades y la Sí, cantidad de saltos. ¿Llevas algún otro tipo de control durante la semana? Calendario wellness, sí, percepción de fatiga. sí, lo que ¿Tenés tres se horas, aplica Marín? sí. ¿Tenés tres ¿Eh? horas? ¿Ah? Preparé el agua No, no para el tengo. mate que ahora larga. Bueno, No, Mirá que es más medio que pinky, nada, pinky cerebro, este le gusta la electrónica, este te hace sí, un acá counter move llama abajo del agua. usamos mucho control de carga de manera subjetiva. Uso mucho el RPE para poder cuantificar cada ejercicio, ya sea tanto ejercicio de lo de halterofilia, los ejercicios con cargas pesadas y hasta en los preventivos para poder ir viendo qué pasa semana a semana. Y dentro de la misma semana de entrenamiento sí uso el cuestionario de wellness, como también control de carga a veces con encoder. Sí, es muy difícil poder usar un encoder para 25 jugadoras. A veces lo uso mucho más en etapas, por ejemplo, o en semanas que son de impacto para poder controlar bien la carga de entrenamiento y que no se escape, porque sí o sí estoy muy pendiente de todo lo que es el nivel de fatiga. Hablamos mucho con Eduardo en esas cosas. Le digo, esta es semana de carga, otra es semana de impacto, semana de recuperación. Entonces, él va ajustando lo que yo estoy haciendo y realmente esos son más que nada los controles que aplicamos. Entonces, tanto escala de presión del esfuerzo, ¿ya? Muchos test que son subjetivos, algunos test obviamente que son objetivos, como los típicos saltos para poder analizar fatigas neuromusculares y también el encoder, tengo el ChronoJump que me entrega tanto los valores de fuerza, velocidad y potencia ante todo tipo de carga de entrenamiento. Si va bajando o va subiendo la velocidad ante la misma carga y vamos ajustando qué pasa dentro del mismo día. Yo tengo el macro hecho completo, pero eso es para poder guiarme. Yo en sí veo qué pasa en el día a día y voy modificando y voy ajustando seguramente como vamos avanzando en relación a la precisación de entrenamiento. ¿Mm?
Hay una cosa, ya te dejo, pero yo digo que no, Sí, pregunto y después pregunto. Este, dime. hay una realidad que es importante, que es esto que estás diciendo. No es que vos tenés 25 encoder, ¿sí? O tenés Sí, un encoder por ejercicio. Y uno de los objetivos que tenemos en la asociación es esto de, uno siempre tiene ganas de trabajar en la NASA, ¿sí? Donde vos sí, llegás y entonces uno, que exacto. se trata de leer o estudiar y decir, bueno, el día que me toque, pero bueno, nunca sabemos cómo va a tocar. Pero es importante, por ahí, si nos podés explicar o contar, no sé cuántos encoders tenés, a lo mejor tenés uno, a lo mejor tenés dos. ¿Cómo haces vos para tomar datos del encoder y que te sirvan para tener alguna noción de cómo estás ondulando la carga? O sea, contanos algo práctico del Mm. día a día que nos permita o que le permita a la gente entender cómo se puede usar un encoder. Mira, lo que yo uso mucho es por posición de juego, por ejemplo, por grupos en los cuales estén trabajando dentro del mismo rack. Por ejemplo, una cierta cantidad de jugadoras las organizo, le, le paso el encoder y después, por ejemplo, la del día martes, que no pueden usar, por ejemplo, el encoder, ellas se las pueden usar, les cambio los ejercicios y voy variando cada uno en los días para que todas puedan estar registradas. Eso es lo que yo hago. Voy como pasando por días para que realmente todas pasen por un control de la velocidad de ejecución y que realmente se pueda usar, porque si no, es imposible poder aplicar para tantas jugadoras un solo instrumento de medición, a lo menos que tenga más dispositivos conectados, que realmente tengo que pedir algunos prestados, porque todo el mundo sabe que tener un encoder son prácticamente 500 euros o 500.000 pesos chilenos acá. Y allá, ¿cierto? ¿Cuántos dólares? Son 400 y tantos dólares. Entonces eso también es un gasto que lamentablemente la federación o el Comité Olímpico no lo tiene, tiene que salir de mí. O en este caso, algunos, algunos pedidos que tengo acá dentro del laboratorio de ciencias del deporte, donde yo trabajo en la Universidad de Santo Tomás, que le voy pidiendo los instrumentos para poder hacer una cierta cantidad de mediciones en tiempos específicos, o en este caso, como le estaba comentando, voy por días, por jugadoras, tal jugadoras las organizo, usan el encoder, y después la otra la van pasando según los días. ¿Mm? Bien, dos cosas, y Sí, ya sí. primero saludar al licenciado Iván Fernández, que invitó el otro día a nuestro presidente a su Ujú. programa, que es Abrazo de RM. Muchas gracias por haberlo invitado y por darnos Claro. apoyo. Y después, Mm. Vicente, te voy a pasar un par de páginas, después un par de lugares donde vas a poder conseguir encoder más baratos y por ahí te puedes Bueno, alguno más barato. Cuál es el ejercicio que en el cual utilizas el encoder? siempre uso más en las sentadillas. La sentadilla por lo menos me gusta mucho usarlos. Eh, no uso encoders, pero igual lo tengo programado, porque tengo papers que están publicados para poder ver la velocidad de ejecución en los derivados de halterofilia. Eh, soy muy quisquilloso con los derivados porque obviamente me importa mucho más la velocidad que la carga y mucho más énfasis en la técnica. Yo por lo menos me asesoro harto con los chicos de la sección de halterofilia y las niñas pasaron por la sala de halterofilia. Tengo un alumno acá en la Santo Tomás que, que es parte de la sección de halterofilia y él consiguió con la federación que las niñas de vóley puedan ingresar a la sala de halterofilia y les hizo una clase de halterofilia al principio de año. Entonces, obviamente ahí, como también él me explica, ya, es más importante obviamente la velocidad. Entonces, no me, no uso este caso de encoders, obviamente, en los derivados de halterofilia, aunque sí se puede, pero obviamente ejercicios más de empuje para ver la velocidad concéntrica, sí aplico en sentadillas, tanto a mí me gustan mucho ir variando el rango de movimiento, sentadilla profunda, sentadilla a cajón, ahora está la sentadilla con soporte, también es una variante más, pero sí o sí me gusta mucho más el ejercicio de tren inferior que de tren superior. ¿Mm? Bien, muy bien.
Mm. Yo puedo seguir eternamente, como quieran ustedes, don Lando. Seguí Dani, seguí, estamos bien, tenemos 20 conectados, saludos también, hay un kinesiólogo muy amigo, Diego Sabac de Córdoba, Eduardo el famoso Kun desde Italia, mucha gente que nos saluda. Así que podemos seguir. Seguí vos, Dani, con alguna pregunta que le quieras hacer a Vicente. Vicente, para que nos sigamos ordenando, antes sigo y saludo al entrenador de la selección, sí, al segundo entrenador de la selección femenina, el señor Ayona, está acá, está conectado. Al profesor Bien. Ventura, que estuvo por ahí cerca de donde están tirando bombas, que ahora volvió. Pero bueno, seguimos. Escuchame una cosa. Contanos un poco cómo es una semana tipo dentro del trabajo con las elecciones ahora que están en un periodo de preparación. ¿Cuántas veces por semana haces el trabajo de carga? ¿Cómo modulás ese trabajo de carga? ¿Cuáles son para vos los ejercicios principales? Contanos un poco. Bien, a mí me gusta mucho hablar sobre planificación de entrenamiento. Como le estaba comentando, uso el modelo más tradicional y hago un poco de mezcla con otro tipo de modelos de priorización de entrenamiento, pero tengo la base para, según la cantidad de competencias que en cual hay. Actualmente estamos en la adquisición de la forma específica, más en este caso trabajos que son de forma con más realidad de juego, ¿ya? Y obviamente más ejercicios que tengan esa relación también con lo que es el grado de especificidad, ¿ya? Dentro de las semanas de entrenamiento, lo que hago es netamente ir variando cada uno de las semanas de entrenamiento según el tipo de mesociclo. Empezamos con ajuste, carga, impacto, recuperación, ¿ya? Y dentro de la cantidad de presión física que hacen en la semana son 4. ¿Ya? De las 4 hay un día de velocidad, yo digo más trabajo de potencia, que son los días viernes. Hay un día también de prevención de lesiones y hay 2 días donde realmente cargo mucho más, que en este caso sería el día lunes y el día martes, ¿ya? Y el día miércoles hago una combinación para poder ir ondulando esta carga y yo le asigno números de carga o número de grado de esfuerzo, porque así obviamente es más fácil para mí poder saber qué tipo de cargas voy a poder aplicar. Si es por ejemplo, un día de carga uno es una carga de recuperación, un día 2 una carga general, día 3 perdón, con una carga número 3 es una carga importante, 4 5 ya sea una carga grande, 5 es una carga extrema. Y así yo voy clasificando los días y voy ordenando según cuál es el grado de esfuerzo que voy a poder aplicar. ¿Mm? Bien. Así que así Y, yo organizo y todo. vos a cada uno de los días le das un número. El 5 es el Un más alto, número, sí, el 1 es el más sí, bajo. exactamente. Y vas Sí, pero ondulando las cargas. eso va dependiendo mucho del tipo de semana que voy. Obviamente, si estoy en una semana entrante de un mesociclo, no me paso más allá de 3 a 4. Si voy a la semana de carga, ya voy entre 4, un poco más, no tanta de 3, y ya si estoy en una semana pesada, por ejemplo, esta semana a mí me toca semana de impacto, de semana alta dentro de las cargas de entrenamiento. Tengo que después hablar con Eduardo, que vamos a hacer una carga pesada, ¿cierto? Para que él también pueda controlar sus cargas y podamos ajustarlas. Pero para mí esta semana va a ser más entre 3 4 y rozando un poco el 5, pero nunca tanto, porque obviamente como aplico cargas ondulantes, la idea es poder recuperarlas entre medio de los mismos días. ¿Mm? Para que llegue muy bien, para poder terminar bien la semana. ¿Mm? Bien. Acá tenemos una pregunta de Nicolás Sí, sí. Gil. Todo muy interesante, gracias por acompañarnos, por escucharnos. Dice que le gustaría saber qué ejercicios utilizás para evaluar propiocepción, balance y coordinación. Primero, ¿lo Bueno, evaluás? Y si lo evaluás, ¿qué ejercicios utilizás? a ver, dijo los tres, bueno, yo soy mucho de la escuela de Mario y Santo, así que soy muy amigo del profe Mario, Leandro sabe muy bien. ¿Sí? No sé si me escuchas esto, ¿sí? ¿O no? Hola, hola. Y Ahora, Nicolás, Ahí sí, sí, ahí Nicolás, sí.
quien está haciendo la pregunta, también es un colega que ha trabajado al lado de Mario Di Santo muchos años, Ah, muy y bien, también al muy bien. lado de Javier Capitán, y no sé si lo vieron a Ah, Facu Conte hace 2 semanas cruzando el estadio de Córdoba, el Chateau Carreras, el Mario Kempes haciendo slackline mm, por arriba de las sí, tribunas. Era Nicolás quien organizaba todo esto, y es un loco que está todo el tiempo, y está muy bueno, porque nosotros en Sudamérica tenemos una escuela muy marcada sobre lo que sí, está desde la óptica del entrenamiento de la fuerza y la potencia. Y sí, tanto nos han presionado con eso, donde casi que las fibras lentas pasaron a ser las malas de la película. Sin embargo, para la estabilidad dinámica funcional, que es muy clave a la hora de la performance y la prevención de lesiones, eh, eh, juega un punto clave, pero bueno, son todas cosas que van surgiendo y que algunos entrenadores tienen su protocolo de evaluación o que simplemente lo hacen bajo la observación. En tu caso, ¿cómo lo sí. realizas? Sí, yo hago muchos test que son de saltos unipodales. Me gusta mucho mezclar. Yo soy fanático de Bosco, punto número uno. O sea, muy fanático de Berkonchansky, Bosco, Comi, todo lo viejos crack. Y ahí, obviamente, usando un poco la batería de Bosco, pero la modifico. Mucho CMJ unipodal. También he hecho hoppings unipodales para poder ver una demanda un poco más elevada a un nivel neuromuscular, porque el CMJ sabemos que los pies están pegados en el suelo, se puede ver una esta cantidad de valgo de rodilla normal, ¿cierto? Yo no solamente me quedo con el dato, me gusta mucho también cómo se comporta el control motor Bien, para poder ver qué pasa con el movimiento. Y esos son los test que aplico tanto dinámicos como también estáticos. Hago test que son con la galga, con el sensor de fuerza isquiotibiales, para también ver la diferencia con cuádriceps y ver si existe algún desbalance muscular. Así que esos son más que nada los test que aplico, porque con el tiempo que tengo, muchas jugadoras, es muy difícil poder tomar un exceso de test, ¿cierto? Que al fin y al cabo el dato te va a quedar totalmente, muerto. Yo creo que totalmente. eso, yo creo que eso es un problema mucho de que queremos abarcar harto, pero es muy difícil poder llevarlo a cabo dentro de aterrizarlo hacia el medio y ver que cada dato puede ser que no te sirva para poder trabajar y que tomaste un test que realmente no te va a funcionar. ¿Mm? Para Entonces, agregar, sí, perdón, sí. seguí. No, no, seguí, por favor. Pero eso, y ahí obviamente si tengo jugadores que son con un problema muy grande de asimetría, ahí obviamente uso tanto los ejercicios más unipodales, me cargo más para la parte del problema que hay, hacer los puntos débiles, obviamente mantengo los puntos fuertes, pero sin dejar de lado obviamente esa parte más importante, que yo creo que poder reducir la asimetría para poder mostrar lo que es el control motor, la propiocepción y todo lo que dijo, según la pregunta del compañero, ¿cierto? Que sería algo principal. Me gusta mucho el tema de la coordinación intramuscular y poder obviamente trabajar de manera cruzada antes de poder someter a una deportista con una cierta cantidad de peso. ¿Mm? Muy bueno, muy bueno lo que dice, y vale aclarar, como dice Mike Boyle en su libro y muchos entrenadores, es una Mm, frase prácticamente hecha en nuestra disciplina, que cada ejercicio es una evaluación y exactamente. en los equipos, en los deportes de equipo, quizás el vóley es un poco más fácil si lo comparás con el fútbol o con el rugby o el hockey, donde los Ujú, planteles aún son más numerosos y más heterogéneos, pero cuando existe siempre un ideal, recién lo decía Vicente, existe un ideal, pero no nos podemos ir detrás de ese ideal y perder 4 semanas para evaluar porque estamos perdiendo tiempo. Hay que poner en la balanza qué conviene. Yo para agregar lo que decía Nicolás, Nico, cuando tenemos tiempo para evaluarlo, lo que hacemos es hacer como 3, 4 pruebas donde tratamos de ver claro. lo básico
de cómo se comporta ese jugador o jugadora de voleibol en una plancha frontal, y si el jugador es más experto, le tomamos los pies, lo levantamos y lo lanzamos y vemos cómo se comporta la pelvis en el landing, una plancha lateral con abducción y mantengo 5 segundos, y como decía Vicente, salto y aterrizo en un pie, y miro cómo cae, y miro si tiene valgo, si tiene Exacto. valgo de rodilla, valgo de tobillo, inestabilidad, y a partir de ahí, ahora, si el tiempo no lo tenés, ese tipo de pruebas son ejercicios que sirven para mejorar esos déficits. Entonces, en la misma práctica se puede ir avanzando. Por eso decíamos que era muy importante, porque también al trabajar la estabilidad es muy importante la activación de las fibras lentas. Y por eso durante tantos años han sido maltratadas y desechadas que no hay que olvidarlas. Tenemos otra pregunta Sí. también, tenemos otra pregunta de... Antes de que sigas y después hacer la pregunta, hay una cosa que es Sí, importante, porque algo que nos pasa a menudo es la falta de tiempo. O sea, nosotros no tenemos el tiempo Sí. para hacer 1 millón de evaluaciones. Entonces, poder estar en el entrenamiento con la pelota, ver cómo aterrizan de un salto, ver cómo hacen el salto, ver qué pasa en un desplazamiento lateral cuando caen una pierna a la otra, también son datos que nosotros podemos tomar y llevarlos para ver si podemos hacer algún tipo de corrección. Punto y aparte, vamos con la no, pregunta. está muy bueno lo que decís, y en los últimos vivos hemos invitado gente que está en el alto nivel de la pirámide, pero no nos olvidemos que el voleibol hay diferentes niveles de niveles, perdón la redundancia. Y cuando no tenemos un vert, cuando no tenemos un overtrack, lo primero que queremos, ¿y cuánto hay que saltar? ¿Y cómo hay que hacer? Bueno, existen parámetros para tener en cuenta, es difícil contabilizar, pero hay un preparador físico cordobés que vive en Barcelona, al igual que Javier Capitán, Coco Bariles, hace mucho tiempo, y lo primero que hacemos cuando somos estudiantes, que somos eternamente estudiantes, es ¿cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? Y, y entonces Coco Barile, que es un hombre más experimentado y no está tan ayornado a la tecnología, pero sí a la ciencia, dice, sigue teniendo su tonito cordobés y dice, y mírale los ojitos, dice. Claro, que es el RPE del momento, el mirarle cómo funciona. Sí. Cuando yo trabajaba en rugby, tenía 50 cabezas de guinda de noche, a las 9 de la noche, con una luz así, y más allá de la micropausa para los 50 iguales de la macro, me fijaba a ver si había alguno que se estaba por desmayar, o a ver, porque cada uno va respondiendo. Entonces hay que mirar, como dice Daniel, hay no perder la capacidad de observación en el movimiento del deporte. Tenemos conectada Exacto. también a Cris Borpal, es una atleta chilena, ha jugado en la selección indoor y en la selección outdoor, ha sido deportista de Bicho Jansky, no sé si sabías esto, Maní, pero el apodo de este amigo que tenemos invitado en Chile es Bicho Jansky, un poco mucho, pero bueno, el tipo lo saca a lucir. Pregunta si ¿es lo mismo entrenar jugadoras de vóley hasta los 35 años y jugadoras de voleibol con más de 35 años? ¿Qué tenés para decirnos con respecto a eso, Vicente querido? ¿Qué libro saco? No, mentira. Va a decir no. Acá es importante pues considerar que, a ver, yo entreno a la sub-17 actualmente, no trabajo igual de la sub-17 que van al mundial con la sub-19, la sub-21 y la adulta. Entonces, obviamente, que la experiencia que tiene cada jugadora va a poder hacer una clasificación de ejercicio de forma individual. Yo por lo menos, a pesar de que sean jugadoras de forma, ¿cierto?, de un equipo deportivo como es el vóley, igual las trato como si fueran jugadoras individuales. Eso es algo principal y voy ajustando también las cargas de entrenamiento según la experiencia, la edad que tienen y también obviamente la cantidad de roce que han generado dentro de los años de experiencia en cancha. ¿Ya? Entonces obviamente cada jugadora en sí tiene su carga de forma individual. A mí no me gusta trabajar que todas tengan el mismo peso, obviamente es imposible porque la fisiología del cuerpo de cada persona son de forma diferente, por eso el principio de individualización que sí o sí tiene que estar siempre, ¿ya? Y insisto, no solamente porque sea un deporte de equipo voy a poder aplicar a todas las cargas por igual, obviamente cada una de ellas tiene una necesidad
hasta inclusive si tienen un historial de lesiones, cada una tiene, para mi punto de vista, cada una de ellas tiene su ejercicio preventivo de forma individual. Me dicen siempre, o sea, yo siempre, por ejemplo, escribo en la pizarra la sesión o la programación de los ejercicios del más complejo, ¿cierto? Empiezo por los videos de halterofilia, sí o sí como punto número uno. No me gusta mezclar con otros ejercicios porque realmente son ejercicios que tienen un alto nivel de demanda neuromuscular, un alto nivel coordinativo. Después hay ejercicios que son más que nada de alternancia, de tren superior, tren inferior, que son también los ejercicios de fuerza. Después lo de velocidad, hago un pequeño contraste complejo entre medio de la misma sesión. Y al final están los ejercicios que son los preventivos, que son de manera específica para cada uno de los jugadores, pero eso también depende mucho, insisto, de todo lo que he mencionado, la edad, la experiencia, historial de lesiones y cantidad de juego que han tenido dentro de la cancha. Todo es para mí de forma individual, a pesar que sí es un deporte de equipo y de posición de juego. ¿Mm? Digamos que al final, más que tener en cuenta la edad de la deportista, es en el Sí, estado de forma que se encuentra ese deportista, porque puede haber una exactamente. jugadora con 35 años que esté sin ningún tipo de lesiones, por lo cual no hay muchos factores de riesgo, o tendrán menores factores de riesgo que aquella que sí tuvo experiencias con lesiones. Entonces, está muy bueno lo que decís, es uno de los grandes Sí, cambios de los nuevos paradigmas de la preparación física en los deportes de conjunto, que la preparación física se ha vuelto individualizada, más allá de tener un objetivo en común. Si bien sí, eh, me gustaría, porque estamos en épocas donde hay mucha información, hay mucha información. Contábamos recién, nos conocimos hace 20 años y no ponías preparación física de voleibol en YouTube y te aparecían tres y, videos, tres y sabía videos. el tuyo. Sí, Sí, con un montón de errores, ¿viste? Pero bueno, claro, sí, porque fueron hace 20 años y fuimos sí, mejorando. Y hoy hay un montón de información. Bueno, yo sé que a vos te gusta mucho la planificación y la periodización, pero también te gusta mucho mm, el control de la carga y la evaluación deportiva, y estás muy anexado a lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos. Contanos un poquito en esta última década, qué fue lo que bajo tu punto de vista es lo más relevante, lo más llamativo, lo que más se puede aplicar, qué pondrías en el podio, de acuerdo a precio, de acuerdo a cómo sirve, y qué le recomendás a aquellos que están, o simplemente decirle a los muchachos, es es importante, pero esto también es importante. A ver, contanos un poquito de todo esto. voy a hablar un poquito de historia chiquitita. Bueno, cuando conocí a Leandro, yo estaba trabajando en la Universidad de Concepción hace, como dice él, hace mucho tiempo atrás. Y el primer instrumento de medición que me compré fue una plataforma de contacto, que obviamente la plataforma de contacto eran el boom, que la plataforma de fuerza aún era un poquito más difícil, ¿cierto?, de poder adquirir, son 100% de laboratorio, y obviamente ese fue como el puntapié inicial para mí, para obviamente dominar cada uno de los movimientos, aplicar este tipo de test, hasta inclusive lo que yo hacía era ubicar la plataforma de contacto en la línea de los 3 metros, ¿ya? Para poder ver cuánto era la cantidad de saltos el cual, digo, el salto de centímetros de altura de cada jugador, pasaba por los puntas, los puestos, los centrales, ¿ya? Y así ver cuánto era la cantidad de altura alcanzada con el balón y sin balón. Eso es lo que yo hacía en la Universidad de Concepción. Después me compré la Action Jam, que es un poco más pesada y que realmente me da mucho más estabilidad, que la sigo usando. No tengo plataforma de fuerza porque, digo, me compro una lavadora o la plataforma de fuerza. Me compro el auto o estoy con la plataforma de fuerza. Entonces es complejo porque realmente ahora con Claro, los precios que hay, pero sí o sí. sí para mí sería el número uno la plataforma de fuerza, sí o sí. Me gustaría tener una principalmente para mí, pero el costo de ellas, porque ahora se arriendan, no se pueden comprar así tan fácilmente. Yo sé que ustedes allá en Argentina tienen la Evolution, ¿cierto?
Acá Totalmente. están también, Le mandamos saludos porque están, es sponsor sí, nuestro, ¿eh? Y boludo. exactamente, Evolution. Eh, después el encoder y después ya sería el sensor de fuerza. Por lo menos el sensor de fuerza también lo uso mucho para poder tomar test isométricos, ya sea de cuerpo completo, y he hecho algunas comparaciones de instrumentos para poder ver si que el dato normativo es el correcto o no y ver si realmente tiene una validez y una fiabilidad, que es lo principal, para no gastar plata de más en comprarme algo que realmente no funciona y así es mucho más efectivo el dato y para poder aplicarlo. ¿Mm? Bueno, yo quiero decir dos cositas y te dejo a vos, Dani, yo ya voy Sí. cerrando. La primera ¿Mm? es lo que dice Bicho Jansky, es real. E incluso Daniel está ya hace más de 15 años aquí en Europa, ha trabajado en la selección Mm. argentina en 3 periodos. Y lo que pasa con los profes en Sudamérica es algo medio particular. Acá es muy difícil encontrarte con un preparador físico europeo que se compre sus propios equipos. Prácticamente son los clubes que tienen, y ellos tienen salarios más parecidos para poder comprar. En Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica es impresionante la cantidad de profesores que hay y cómo no ganan mucho dinero, sin embargo, es como decías vos, a veces se privan de ir a ver, de comprarse un disco, de hacer para poder comprar un dispositivo de esto. Y al mismo tiempo también se desarrolla ese sentido de creación. Cuando también lo conocí en un momento me escribe y me dice, me estoy haciendo una máquina inercial. ¿Qué le digo? Sí, me estoy construyendo una máquina Sí. inercial. Y Yo se, me hice produ- una, yo me hice una. y se la Mm. hizo, y se la construyó él Sí. en Concepción, y empezó a trabajar Mm. en aquellos momentos con los primeros papers que aparecían, entonces, y hablaban del entrenamiento excéntrico y aplicábamos que incluso, por ejemplo, el cinto ruso, en la primera vez que yo veo el cinto ruso, Tam- lo veo cuando También lo uso mucho. lo usaba Daniel, vino a jugar con la selección, él era el preparador físico de la selección argentina en el año 2000, no quiero mentir, pero fue en el año 2008 o 2007, y juegan unos amistosos contra Croacia, en Córdoba. Y Juan Pablo Corelo tenía unos, y ahí no los había visto hasta ese año 2007, le saqué una foto con esta que después había que bajar la tarjeta de memoria, y me fui a una señora cerca de casa, a una costurera, y los hice fabricar. Y íbamos viendo cómo trabajar la parte excéntrica y bueno, y Vicente fabricó ni más ni menos que la yo-yo isoinercial, la yo-yo squat con el disco y bueno, luego accedió a otras, pero eso habla Sí. un poquito de su amor por la profesión, de su dedicación y con esto sí voy a cerrar, les puedo asegurar que es un tipo dedicado 100% a lo nuestro. Me ha tocado compartir eh, momentos, viajes, y te aseguro que está durmiendo y sigue trabajando en la computadora, no sé cómo hace. Durmiendo y la computadora sigue tecleando, sigue corrigiendo exámenes, lee mail, no sé, manda paper, pero lo hace dormido. Así que desde mi parte, decirte muchas gracias y ahí seguramente Daniel va a cerrar con alguna que otra preguntita. Mm. Primero, gracias, Vicente. Después, la pregunta es, ¿cómo está? ¿Ves un crecimiento en el vóley chileno? Sobre todo hablando de la preparación física. ¿Ves los clubes tienen preparadores físicos? ¿Las selecciones de base tienen preparadores físicos? Sí, mira, yo llevo trabajando acá en la sección de vóley 4 años. Hemos hecho cosas muy importantes. Chile, primera vez que clasifica a un Mundial Sub-19, yo con Eduardo Guillaume, eh, y después con el mismo equipo, que le mando un saludo a todas las chicas, que creo que para mí el mejor equipo que yo he estado, porque pudieron repetir, puede clasificar después a otro Mundial Sub-21. El año pasado salieron segundas en el Panamericano específico de vóley Sub-21. Entonces, por eso hay cosas que uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer que un equipo pueda tirar para arriba
sabiendo que nos falta mucho todavía. Y bueno, uno ahí entregando el aporte, lo mío yo siempre digo, la presión física es el 25% o el 15% de lo que uno puede hacer dentro de un proceso de entrenamiento. ¿Eh? Somos una parte, no somos el todo. Y eso también es algo que tenemos que dejar muy claro. ¿Sí? Que también hay otros profesionales que están dentro del staff que hacen sus aportes y que el trabajo en equipo te va a llevar a poder lograr los objetivos principales. Y sí, el voleibol chileno ha subido. Bueno, ahora tenemos mundial acá en Chile en agosto, con la sub-17. Ojalá que podamos clasificar con la adulta ahora en septiembre al mundial adulto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Entonces, eso ya sería como el boom, poner la guinda de la torta de todo el proceso que hemos hecho durante 4 años. Y también en la confianza del jugador con el equipo y también, obviamente, el técnico con cada uno de sus staff. ¿Mm? Em, Me contaste que hay jugadoras ya chilenas que están Sí, jugando fuera de Chile. sí, Eh, Cuando sí. ellas vuelven a la selección, en este caso las que estén afuera y vengan a la selección, ¿ves alguna diferencia a nivel físico de aquellas que estuvieron afuera con respecto a las que seguís Sí, teniendo vos? me ha pasado mucho que, bueno, yo converso mucho también con la jugadora, con la Bea que está jugando en España, la Domi Elwin que está en Portugal, la Petra jugó en Perú, eh, y que realmente, no sé si yo soy el ambicioso o no, no es porque sea yo, pero me gusta mucho dominar todo tipo de ejercicio y que realmente se pueda aplicar dentro de toda la temporada. Me dice que allá en Europa es muy difícil poder aplicar ejercicios de de halterofilia. Ellas sí están acostumbradas a poder hacer eso. Yo sé que Leandro también lo hace allá, no sé, yo nunca he visto algo también de usted, pero yo por lo menos les enseño a entrenar para que cuando estén afuera, si se dan cuenta que falta algo que sí hacían acá, lo pueden hacer igual allá y que lo puedan hablar con el, con el Preparador. prueba físico y que puedan complementarlo. O obviamente me escriben a mí y yo le puedo dar una mano. Pero sí me ha pasado que de cómo se van y cómo vuelven, sí hay una gran diferencia. Pero es porque también la liga es más larga. Yo creo que somos más entrenadores de prevención que de optimización, que también eso pasa mucho porque dentro de la temporada hay ondulaciones mucho de juego, de partido, hay más desgaste, entonces cargar en una cierta cantidad de tiempo es muy difícil creo yo. Yo no tengo la experiencia de poder sí o sí estar en un club deportivo que tenga una liga tan larga, pero sí he tenido muy buenos formadores dentro de los deportes de equipo. Yo estudié en Barcelona, en el INEF, hice un máster allá, estuve con Jean Solé, y realmente nos mostraba todo lo que es la experiencia de él en el Barça y que cómo él ajustaba las cargas de entrenamiento con Cerulo y que nos mostraba que realmente había una parte que era mucho más de prevención de lesiones que de optimizar, porque realmente ya los jugadores están tan desgastados que uno lo que busca es activar, prevenir e incluir algunos tipos de ejercicios que realmente te pueden mejorar la fuerza o poder mantenerla dentro del tiempo. ¿Mm? Vos que estás nombraste a dos próceres de Barcelona, así Sí, que es mm, importante. sí. Más allá de cómo trabajan su filosofía y lo bueno que tiene esta gente es que ve cosas que uno no tiene la posibilidad de ver y por eso uno aprende de eso. Sí, ¿Ves una evolución en el trabajo físico de las mujeres desde todo el tiempo que estás trabajando con ellas? ¿Ves que ha sí, mejorado, que ha cambiado? ¿Ves que el biotipo mejora? ¿Ves que les están exigiendo más a nivel de fuerza y que están dejando un poco de lado la prevención? sí, yo por lo menos tuve la experiencia de estar allá en el Mundial. El año pasado estuvimos en Indonesia con las jugadoras, también estuvimos con la selección argentina, ¿cierto? Estuvimos trabajando al lado de Polonia, vimos lo que estaba trabajando también Italia, y hablando también de los cinturones rusos, me dio mucha alegría ver que ellos también lo aplican mucho. En cada entrada en calor aplican mucho lo que son los cinturones rusos para poder, en este caso, activar
de manera excéntrica, sobre todo tanto las sesiones musculares y poder potenciarlas. Eso a mí realmente me gustó demasiado porque, y hablando también con muchos pruebas físicos de cada país, me di cuenta que realmente no estamos lejos de lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es tan importante que cada vez la experiencia de poder conversar con más personas, de que tienen una mayor experiencia que uno y poder complementarlo y poder compartir información, no se da cuenta que realmente el cambio físico, ¿no? Yo creo que lo que nos falta es más roce competitivo. Yo creo que eso sería mucho más importante en el tema de poder ir avanzando en la jugada de vóley. Yo creo que hay tanta información, como decía Leandro, que ya está, tú puedes escribir cualquier cosa de entrenamiento y ya está, ¿ya? Pero yo insisto, yo creo que el roce competitivo es lo que nos falta mucho más a nosotros que la presión física. Si nosotros el año pasado en el Mundial le ganamos a Bulgaria, o sea, Eduardo no lo voy a creer, o sea, le ganamos 3-2 a un top 10 que Bulgaria quedó cuarto y le ganamos 3-2 en la fase de grupos, que las jugadoras también no lo pueden creer. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente sí podemos hacer cosas grandes y que yo creo que sí, lo que nos falta es un roce competitivo para poder hacer que el voleibol chileno pueda crecer mucho más. ¿Mm? Qué bueno lo que decís, qué realidad Mm. tan marcada que tenemos. Sudamérica es hermosa, Sí, pero es inmensa. Y las sí. distancias, para aquellos que no tienen la posibilidad de conocer, Mm. si hay alguien conectado desde España, los viajes cortos para nosotros son de 8 o 10 horas en bus. O sea, un viaje Sí. largo tiene que tener 24, 30, porque así son. Y, por ejemplo, un modelo que se usa mucho en Sudamérica, el equipo top, tanto en masculino como femenino, es Brasil. Y Sí. nosotros, por ejemplo, con la selección argentina femenina, en el periodo de Horacio Bastí, viajábamos a hacer giras previas a los torneos donde jugábamos amistosos contra clubes, selección argentina contra clubes y perdíamos todos los partidos 3-0. Y luego éramos medalla de plata del sudamericano. Y con UPCN, seguramente Daniel también lo hizo porque Mm. Daniel también trabajó en UPCN y luego Muy fui, bien. fui yo quien lo sucedí. Las preparaciones hacíamos exactamente lo mismo, viajábamos a Brasil y en Brasil te da la posibilidad en una región de tener 3, 4 equipos de Superliga y poder tener mucha competencia. Pero bueno, Sí. eh, está muy bueno. Creo que el vóley chileno masculino y femenino está creciendo. También un gran saludo a Daniel Nejanqui, un gran saludo a Eduardo Guillaume, que es un gran amigo, muchos profes, muchos fisioterapeutas, mucha gente conocida que han pasado, que siempre nos encontramos. Queríamos hacer un contacto con los hermanos chilenos, queremos invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en APF Voleibol, al igual que en YouTube. Y bueno, y agradecerle especialmente a Vicente por su tiempo, porque siempre sus días son de 50 horas, así que haberle robado una hora Mm. fue algo muy bueno. Y esto que hablábamos del problema de la competencia era lo que le pasaba al rugby. Los Pumas era una selección de rugby, de un deporte donde en América no tenían competencia. Y mediante un dirigente que es un exjugador como Pichot, empezó a luchar para crear una competencia con las otras naciones y armar un torneo. Y hablando de eso, próximamente lo vamos a tener invitado también al preparador físico de los Pumas. La idea es, así que aprovechamos para contarle, estamos trabajando con los socios y los cofundadores para seguir invitando a personalidades del ambiente del rendimiento. Y bueno, y esto que se va creando como un streaming, se va creando como un clásico, nos escribe mucha gente, entrenadores que nos dicen por ahí no los veo en vivo, pero los vemos después. Está muy bueno lo que están subiendo, es información que suma. Así que agradecerte a vos, Vicente, por habernos contado toda tu experiencia. Obviamente que una hora no es suficiente, Sí. pero por haber Ujú. contado tu experiencia y qué es lo que haces en el campo, que es algo muy valioso. Bien, yo quiero enviar un saludo a mis formadores argentinos. Ustedes saben muy bien que yo soy más tirado para allá, que también
acá en Chile, tanto al profesor Mario Di Santo, que para mí es un amigo y referente, Darío Capa, que también me ha dado una mano muy grande para poder ser quien soy hoy día, y también Anselmi, Horacio, que también empecé con él dentro hace 15 años atrás, especialmente dentro de la formación de mí, del querer estar acá dentro de la persona física. Así que, y también algunos de ustedes, que también yo los sigo mucho por las redes sociales, a Pablo Añón también, que es parte de ustedes acá dentro del staff, ¿cierto? Así que eso, también a Leandro, también la grasa, también porque gracias a él pude también conocer muchos ejercicios, ya sea hace mucho tiempo atrás, de los días de halterofilia, la pliometría, los ejercicios de fuerza, ejercicios de prevención de lesiones. Así que no, muy contento, un orgullo estar acá con ustedes y poder compartir toda esta cantidad de experiencia con amigos, con referentes que son parte también de mi formación. ¿Mm? Así que eso. Perfecto. Genial. Mm. Cerramos así, Daniel. Le damos cierre a este vivo de lunes Muchas desde Chile, gracias. en Mm. vivo desde Chile. Italia, ¿estás en Italia o estás en Polonia? Daniel, ¿estás en Polonia? Ah, Polonia, muy bien. Chile, Polonia, Chile, Francia. Les mandamos un abrazo. Síganos en las Espectacular. redes. Gracias, bicho yankee querido. Saludos a todo Chile. Chau, chau, chau. Chao, chao. Igual a ustedes, muchas gracias.